Bienvenidos al desarrollo de la unidad 1. En esta unidad vamos a trabajar temas relacionados con generalidades de la bioquímica, estructura molecular del agua, las diferentes partes de la célula y sus funciones dentro del proceso metabólico, así como las vías metabólicas como la glicólisis, el ciclo del ácido tricarboxílico y las vías pentosa-fosfato. Dentro de la bioquímica se dice que es una ciencia que estudia las diferentes reacciones químicas que ocurren dentro de un organismo vivo. Las biomoléculas más importantes dentro de estas reacciones son la molécula del agua, las proteínas, aminoácidos, carbohidratos y lípidos. Estas biomoléculas están compuestas por 4 elementos que están en la tabla periódica, como el hidrógeno, el calcio, el nitrógeno y el oxígeno. Estos 4 elementos componen o forman el 99% de las moléculas. Dentro de la estructura y las reacciones metabólicas ocurren dentro de la célula animal y la célula vegetal. Vamos a hacer una comparación de las diferencias que existen dentro de la célula animal y la célula vegetal. La célula vegetal cuenta con pared celular, que es la que le da la rigidez y la estructura, mientras que la célula animal no cuenta con este elemento. La célula vegetal cuenta con los cloroplastos. Los cloroplastos es donde ocurre la fotosíntesis. En la célula animal no cuenta con este elemento. Observamos que la célula cuenta con una vacuola bastante grande en la célula vegetal y en la célula animal contamos con vacuolas muy pequeñas. Dentro de la célula encontramos las mitocondrias. Las mitocondrias es donde ocurre el proceso de respiración de la célula y donde ocurre la generación de ATP. Se dice que la mitocondria es como el motor de la célula. Los cloroplastos, que los encontramos en la célula vegetal, están compuestos por tilacoides, que es donde se almacenan los diferentes pigmentos, y uno de los más importantes es la clorofila. Los ribosomas. En el ribosoma son puntos negros que observamos en la figura, donde se encuentra el ácido ribonucleico y es donde se sintetiza las diferentes proteínas. Los lisosomas son enzimas que contienen la defensa celular y están liberándose hacia el aparato de Golgi. Vamos a ver la estructura del agua, su composición química. El agua tiene una molécula de oxígeno y 2 moléculas de hidrógeno. Se forman enlaces de hidrógeno capaces de ionizarse con proteínas y con ácidos nucleicos. Dentro de las propiedades físicas del agua, tenemos que es un importante regulador térmico, ya que se hacen enlaces con hidrógeno electronegativos. Dentro de una de sus principales propiedades es que a menor temperatura es mucho menor la densidad. Un ejemplo de estos es que el hielo, que está a 0 grados o por debajo de 0 grados, puede flotar dentro del agua líquida. ¿Por qué? Porque a medida que se congela, los hidrógenos forman grupos polares y tienen menos densidad. Vamos a mirar las vías metabólicas. Dentro de las vías metabólicas encontramos el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo es donde se toman moléculas de gran tamaño y se forman moléculas de menor tamaño. El anabolismo es moléculas de menos tamaño a moléculas de mayor tamaño. Dentro de las vías metabólicas encontramos la glucólisis, que es transformarse la glucosa en piruvato. La glucosa de 6 carbonos se nos transforma en ATP, que es la energía para todo el proceso metabólico, y se forma ADP más fosfato, y esto se convierte en glucosa 6-fosfato, más fructosa 6-fosfato. Al generar estas 2 moléculas se nos forma otra molécula de ATP más ADP fosfato y se convierte en fructosa 1,6-difosfato. Esta fructosa 1,6-difosfato se nos convierte en un gliceraldehído 3-fosfato,
que en sí viene a formarnos 4 moléculas de ATP más 4 moléculas de ADP. Estas 4 moléculas de ATP se nos vienen a entrar nuevamente en el ciclo y 2 se nos va a formar el ATP, que el ATP después nos sirve para el ciclo de Krebs. En las vías pentosa-fosfato, en el proceso oxidativo, tenemos la glucosa 6-fosfato y con un enlace fosfato se nos libera una molécula de agua y otra molécula de NADP. Al formarse esa molécula, al liberar el agua, se nos forma 6-fosgluconato y este libera NADP más CO2. Al liberar estas moléculas se nos convierte la ribosa 5-fosfato. Esta ribosa 5-fosfato inicia el proceso de la pentosa-fosfato con la liberación de CO2. Ingresa la glucosa en la vía pentosa-fosfato. Se nos forma una molécula de ATP y 2 moléculas de NADPH. Después de este proceso de oxidación se nos forma la glucosa 6-fosfato. Se nos convierte en un proceso glucosílico que se viene a formar fructosa 6-fosfato más una molécula de ATP y se nos convierte una molécula de fructosa 1,6-bifosfato. Y se nos forma nuevamente un gliceraldehído de 3-fosfato, que es el mismo resultado que obtuvimos en la glucólisis, y se nos forma 2 moléculas de NADH más 2 moléculas de ATP más el piruvato y las 2 moléculas de ATP, que estos son las moléculas que van a ingresar al ciclo de Krebs. Bienvenidos al ciclo del piruvato. En el ciclo de la glucólisis y la pentosa-fosfato se nos generó el piruvato. El piruvato está conformado por 3 carbonos. Ingresan a acetil-CoA, que es una enzima, y por un proceso de oxidación se nos forma citrato de 6 carbonos. En este punto de los citratos de 6 carbonos viene la biosíntesis de ácidos grasos y colesterol. Por medio de una preparación de isomerización que se libera el agua, se nos forma el isotratos de 6 carbonos y se nos genera NADH. En esta primera fase de oxidación se nos viene oxalosutatos de 6 carbonos y vienen a generarse una molécula de CO2 y que es liberada, o sea, sale del ciclo de Krebs por un proceso de descarboxilación. En ese proceso se forma alfa-cetoglutaratos de 5 carbonos y se nos viene a liberar nuevamente otra molécula de CO2 por el proceso de descarboxilación y se genera NADH. Con esa liberación y generación de NADH se nos forma succinil-CoA, que es otra coenzima de 4 carbonos, y en este proceso se van a generar los primeros aminoácidos, como la valina, isoleucina y la metionina. Continuamos con un proceso de oxidación y se nos forma succinato de 4 carbonos y viene a generar la tercera fase de oxidación generando FADH. Al generarse esta FADH se nos forma fumarato de 4 carbonos y en este punto se nos va a formar el ácido aspartico, la fenilanina y la tirosina. Esta fenilanina es un aminoácido esencial donde se forman por el ácido químico los diferentes alcaloides que son muy importantes en la industria farmacéutica. En este punto ingresa una molécula de agua y se forma el famoso glucogenosis. Después se nos forma malato de 4 carbonos en la cuarta oxidación. Se nos genera NADH y viene un proceso de oxidación. En este punto se oxidan y viene el proceso de biosíntesis de los aminoácidos. Y continuamos con el ciclo y esto es lo que nos muestra en cada uno de un ciclo se van formando estas biomoléculas. El ciclo de Krebs es muy importante porque se forma el NADH, que es el que ayuda a todos los procesos sintéticos de las diferentes biomoléculas importantes en las rutas metabólicas.
Vamos a mirar la síntesis y degradación de ácidos grasos. Ingresan las grasas que son adquiridas en los alimentos, se unen con las sales biliares, se forma una emulsión de los trigliceroles, ingresan a la lipasa pancreática. Esta lipasa es una enzima, se forman dos moléculas de ácidos grasos que se llaman monogliceraldehídos, ingresan a los trigliceraldehídos con dos moléculas de acetil-CoA, que es una enzima, y llegan a formarse trigliceraldehídos con proteínas y que son transportadas por los kilomicrones y los llevan a los conductos linfáticos. Este proceso de degradación de los ácidos grasos ocurre dentro del citosol. Los ácidos grasos tratan de ingresar de la membrana externa hacia la membrana interna con la ayuda de la enzima acetil-CoA y otra enzima que se llama carnitina. Ingresa a la parte del espacio intermembranal a cumplir todas sus funciones que tienen dentro de la célula. Vamos a mirar la síntesis del colesterol. El colesterol, en presencia de ácidos biliares y una enzima que se llama oxidasa, se forma NADPH más vitamina D. Al formarse estas dos biomoléculas y con los ácidos biliares, vamos a llegar a encontrar las progesteronas en presencia de esta enzima desinolasa. Además están formando NADPH más H. Después de la progesterona se nos va a formar el cortisol, los aldosteronas y las testosteronas, que son hormonas importantes en los procesos metabólicos del organismo. Esta hormona está presente en los hombres y que los caracteriza y los define. Con eso culminamos la presentación de las principales vías metabólicas, las principales funciones de la célula, la importancia del agua en los procesos metabólicos y las generalidades de la bioquímica. Espero que haya sido de su agrado este maravilloso curso de bioquímica.